A veces la historia no grita, respira, susurra. Se esconde entre piedras antiguas y símbolos que miran en silencio desde las fachadas de las ciudades. Esta noche no vamos a discutir teorías ni a perseguir sombras. Vamos a caminar despacio, como quien entra a una biblioteca vieja donde el polvo no molesta, sino que protege los secretos. Yo no soy historiador, soy solo una voz que te acompaña, un puente suave entre el día que termina y la noche que comienza. Y mientras tus hombros se relajan y tu respiración se vuelve más lenta, vamos a acercarnos, sin miedo y sin prisa, a uno de los fenómenos más comentados, más malinterpretados y más fascinantes de la historia moderna: la masonería. Quizás has escuchado su nombre en películas, documentales o conversaciones misteriosas. Tal vez lo asocias con conspiraciones, símbolos en el billete de dólar o reuniones secretas bajo la luz de las velas. Pero antes de todo eso, antes de los rumores y las novelas, hubo algo mucho más simple. Hubo piedra, hubo martillo, hubo manos que sabían medir el mundo. La palabra masón proviene del francés maçon, que significa albañil o cantero, y eso ya nos da una pista. Mucho antes de convertirse en una fraternidad filosófica, los masones fueron constructores reales, hombres que levantaban catedrales góticas que todavía hoy parecen tocar el cielo. Imagina la Europa medieval, fría, inestable, llena de guerras, epidemias y supersticiones. Y en medio de ese caos surgen estructuras inmensas como la Catedral de Notre Dame o la Catedral de Chartres, edificios que desafiaban la gravedad y el tiempo. ¿Quién sabía cómo hacer eso posible? Los canteros. Ellos dominaban conocimientos que no estaban escritos en manuales públicos: geometría sagrada, proporciones precisas, técnicas para distribuir el peso de la piedra sin que los muros colapsaran. No eran solo obreros, eran matemáticos, artistas e ingenieros en una sola persona. Y el conocimiento, en aquella época, era poder. Por eso comenzaron a organizarse en gremios cerrados. No cualquiera podía entrar. Había niveles: aprendiz, compañero, maestro. Cada etapa implicaba años de formación, pruebas y lealtad. Las herramientas que usaban, el compás, la escuadra, el nivel, no eran solo instrumentos de trabajo. Poco a poco se transformaron en símbolos. La escuadra representaba rectitud moral, el compás, límites y equilibrio. La piedra bruta, el ser humano en estado imperfecto. La piedra pulida, el ideal al que se aspiraba. Y sin darse cuenta, mientras levantaban templos físicos, comenzaron a construir también una arquitectura interior. Con el paso de los siglos, algo cambió. Hacia el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, el mundo empezó a transformarse. La ciencia despertaba. Las ideas circulaban con más libertad. La autoridad religiosa ya no era incuestionable. Las preguntas comenzaron a ser más importantes que las respuestas. Y entonces ocurrió un fenómeno silencioso pero decisivo. Personas que no eran constructores empezaron a interesarse por estos gremios. Filósofos, médicos, científicos, hombres curiosos que buscaban espacios donde discutir ideas sin ser perseguidos. Las logias, como se llamaban los lugares de reunión, ofrecían algo raro para la época: conversación protegida. En 1717, en Londres, 4 logias decidieron unirse y formar una organización más estructurada: la Gran Logia de Londres y Westminster. Este momento suele considerarse el nacimiento oficial de la masonería moderna.
Ya no se trataba solo de constructores de edificios, se trataba de constructores de pensamiento. En estas reuniones se hablaba de tolerancia religiosa, de libertad de conciencia, de fraternidad entre personas de distintos credos. En un mundo dividido por guerras religiosas y tensiones políticas, eso era revolucionario. Y como suele suceder, lo que es discreto despierta sospechas. ¿Por qué se reunían en privado? ¿Por qué usaban rituales? ¿Por qué juraban guardar silencio? La respuesta es menos dramática de lo que parece. El ritual era una herramienta pedagógica. En una época donde muchos no sabían leer, el simbolismo ayudaba a transmitir valores. El silencio protegía la libertad de diálogo. Pero el misterio tiene una cualidad magnética. Cuanto menos se explica, más se imagina. Así, mientras algunos veían en la masonería una escuela ética y filosófica, otros comenzaron a verla como una red secreta que movía hilos invisibles. Y aquí es importante hacer una pausa suave. No todo símbolo es conspiración. No todo secreto es dominación. A veces el secreto es simplemente intimidad. Durante el siglo XVIII, muchos pensadores del llamado Siglo de las Luces participaron en logias masónicas. Se discutían ideas que luego influirían en movimientos políticos y sociales. En América del Norte, por ejemplo, uno de los nombres más citados es el de George Washington, quien efectivamente fue masón. Eso no significa que la masonería haya controlado revoluciones. Significa que algunos hombres influyentes encontraron en ese espacio un lugar para reflexionar sobre libertad, deber y responsabilidad. La historia rara vez es una línea recta. Es más bien un tejido complejo donde ideas, personas y circunstancias se entrelazan. Y mientras avanzamos, quizás puedas sentir que la masonería no es un monstruo oculto ni una sociedad todopoderosa. Es un fenómeno humano, con luces y sombras, con idealismo y contradicciones, como todo lo humano. En el fondo, la pregunta más interesante no es si dominaron el mundo. La pregunta es, ¿qué buscaban construir dentro de sí mismos? La metáfora central siempre fue la misma: el ser humano como una piedra en proceso de pulido, no perfecta, no terminada, en constante trabajo. Y tal vez por eso esta historia resuena tanto, porque todos, en algún nivel, estamos construyendo algo invisible. Respira profundo. Imagina ahora una sala iluminada por velas, hombres vestidos con sobriedad, una mesa, un libro abierto. No hay gritos, no hay planes secretos susurrados con urgencia. Hay preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué significa ser justo? En la próxima parte nos acercaremos más a los rituales, no para despojarlos de su magia, sino para comprender su significado real. Exploraremos la famosa leyenda de Hiram Aviv, el simbolismo del ojo que todo lo ve, y cómo el imaginario popular convirtió alegorías morales en narrativas de conspiración global. Pero por ahora no necesitamos resolver nada. Deja que las ideas floten, como polvo dorado en el aire de una biblioteca antigua. La historia no exige que permanezcas despierto, solo que escuches lo suficiente para que algo quede contigo mañana. Descansa, la construcción apenas comienza. La noche continúa, la biblioteca sigue en silencio. Y mientras tu respiración se vuelve más profunda, nos acercamos un poco más al corazón simbólico de la masonería. Hay una historia que atraviesa siglos. No está en los evangelios oficiales ni en los grandes libros de historia política. Vive en la tradición oral, en los rituales, en las ceremonias realizadas con solemnidad y luz tenue. Es la leyenda de Hiram Aviv. Según la tradición masónica, Hiram fue el arquitecto encargado de construir el templo del rey Salomón en Jerusalén, un maestro constructor, depositario de un conocimiento especial,
no solo técnico, sino espiritual. El relato se vincula simbólicamente con el templo descrito en la Biblia y con la figura del rey Salomón, conocido por su sabiduría. En la leyenda, 3 aprendices intentan arrancarle a Hiram el secreto de maestro. Él se niega, prefiere el silencio antes que traicionar su juramento, y por esa negativa es asesinado. Más tarde, su cuerpo es encontrado y honrado, no como un derrotado, sino como un símbolo. Este relato no pretende ser un hecho histórico comprobado, es una alegoría. En los rituales del tercer grado masónico, el iniciado revive simbólicamente esta historia. No para glorificar la muerte, sino para comprender algo más profundo: la fidelidad a los principios, incluso frente a la presión. La muerte de Hiram representa la caída del ego. La búsqueda de su cuerpo simboliza la búsqueda del conocimiento perdido. Su levantamiento final es la metáfora del renacimiento interior. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando se observa desde fuera, el ritual puede parecer extraño, dramático, incluso inquietante. Pero cuando se entiende desde dentro del lenguaje simbólico, se convierte en una pedagogía emocional. Los rituales, en muchas culturas, no son teatro, son herramientas de transformación. Piensa en las antiguas iniciaciones indígenas, en los ritos de paso de diversas civilizaciones, en ceremonias religiosas que marcan etapas de la vida. La masonería adoptó esa misma estructura, usar la experiencia simbólica para marcar un antes y un después. Y ahora llegamos a uno de los símbolos más comentados: el ojo que todo lo ve. Un ojo dentro de un triángulo, rodeado de luz. Muchas personas lo asocian inmediatamente con control global o vigilancia secreta. Sin embargo, el símbolo tiene raíces mucho más antiguas. En el arte cristiano, el triángulo representaba la Trinidad. El ojo simbolizaba la omnisciencia divina. Era un recordatorio de que nada escapa a la conciencia superior. Con el tiempo, este símbolo fue adoptado también en contextos masónicos como representación del gran arquitecto del universo. No un dios específico, sino un principio creador, una inteligencia ordenadora. El famoso diseño en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, que aparece en el billete de $, muestra precisamente ese ojo sobre una pirámide inacabada. El sello fue aprobado en 1782, mucho después de la fundación de la Gran Logia de Londres y Westminster, y aunque algunos de los diseñadores tenían vínculos masónicos, el símbolo en sí era parte de un lenguaje iconográfico mucho más amplio. La pirámide inacabada no habla de dominación, habla de proceso, de una obra que aún no termina. Y esa idea, la construcción continua, es central en la filosofía masónica. Nada está completo, nada está terminado, ni el edificio, ni el ser humano. A medida que la masonería crecía en Europa durante el siglo XVIII, especialmente en países como Inglaterra y Francia, sus reuniones se convirtieron en espacios donde podían encontrarse personas de distintas religiones y posiciones sociales. En un mundo fragmentado por guerras confesionales, eso era casi radical. La logia no preguntaba, ¿de qué iglesia vienes? Preguntaba, ¿eres capaz de respetar al otro? Esa apertura atrajo a científicos, escritores y políticos. La masonería no imponía una doctrina teológica rígida. Exigía, eso sí, la creencia en un principio superior y la adhesión a ciertos valores éticos. Fraternidad, libertad de pensamiento, mejoramiento personal. Pero cuanto más influyentes eran sus miembros, más crecían las sospechas. Durante la Revolución Francesa, por ejemplo, algunos revolucionarios eran masones. Eso fue suficiente para que se tejiera la narrativa de que la masonería organizaba levantamientos desde las sombras. Sin embargo, otros masones eran monárquicos. La organización nunca fue políticamente uniforme. Y aquí vemos algo importante.
La masonería no es un bloque único y perfectamente coordinado. A lo largo de la historia ha habido diferencias internas, divisiones, reformas y reinterpretaciones. No es una mente colectiva, es una red de logias autónomas que comparten símbolos y ciertos principios generales. Aún así, la imaginación popular necesitaba un rostro para el misterio, y cuando algo no se entiende del todo, se completa con fantasía. Novelas del siglo XIX, panfletos polémicos y, más tarde, películas modernas consolidaron la imagen de la masonería como una organización casi omnipotente. Pero la realidad histórica es más matizada, es más humana. Respira suavemente. Imagina ahora una logia del siglo XVIII. No hay tecnología, no hay micrófonos ocultos. Solo madera, velas y libros. Hombres discutiendo filosofía natural, moral, política. Tal vez hablando de Newton. Tal vez reflexionando sobre derechos civiles. Tal vez simplemente compartiendo vino después de una conversación intensa. En ese espacio, el ritual no era espectáculo, era recordatorio. Recordatorio de que la verdadera construcción ocurre dentro. En la próxima parte nos acercaremos a la expansión global de la masonería. Viajaremos a América Latina, veremos cómo estas ideas cruzaron océanos y se entrelazaron con procesos de independencia, reformas y transformaciones sociales. Exploraremos también cómo nacieron los mitos más oscuros, los Illuminati, las teorías de control financiero y las narrativas de poder invisible. Pero por ahora no necesitamos desentrañar todas las sombras. Deja que la imagen del compás y la escuadra repose en tu mente. Dos líneas que buscan equilibrio. La historia no es una conspiración infinita, es una conversación que atraviesa siglos. Y tú, esta noche, formas parte de esa conversación. Descansa. Aún nos queda mucho por descubrir. La noche avanza sin prisa. Quizá ya sientas que las palabras flotan más que pesan. Eso está bien. La historia no necesita tensión, necesita calma. Ahora cruzaremos el océano, porque las ideas, como el viento, no respetan fronteras. Durante el siglo XVIII, mientras Europa vivía transformaciones profundas, la masonería comenzó a expandirse hacia el continente americano. Las logias viajaron con comerciantes, militares, impresores, ilustrados, no como un ejército secreto, sino como una red de pensamiento. En las colonias británicas de Norteamérica, varias figuras influyentes participaron en logias. El nombre más conocido es el de George Washington. También se menciona a Benjamin Franklin, impresor, diplomático y hombre profundamente curioso. ¿Significa eso que la masonería creó la independencia de los Estados Unidos? No exactamente. Lo que sí es cierto es que las logias funcionaban como espacios donde se discutían ideas de libertad, representación política y derechos individuales. En una época donde esas conversaciones podían ser peligrosas, la discreción ofrecía protección. Y así, sin proclamas espectaculares, la masonería se integró en el clima intelectual de su tiempo. Pero el viaje no terminó en el norte. En América Latina, durante los procesos de independencia del siglo XIX, también encontramos figuras vinculadas a logias. En el Río de la Plata, por ejemplo, se menciona la participación de José de San Martín en sociedades con estructura iniciática. En el norte de Sudamérica, el nombre de Simón Bolívar suele aparecer asociado a logias en Europa. Aquí conviene detenernos y respirar con claridad. Las sociedades secretas de la época no eran todas iguales. Existían logias masónicas regulares, pero también círculos patrióticos, tertulias políticas y agrupaciones con inspiración simbólica. A veces se mezclaban, a veces no. Lo que sí compartían era algo esencial, la necesidad de pensar un nuevo orden.
La masonería ofrecía un lenguaje simbólico que hablaba de igualdad entre hermanos, de mérito personal, de superación moral. En sociedades jerárquicas y coloniales, esas ideas resultaban atractivas, no porque prometieran dominar el mundo, sino porque prometían transformarlo. Sin embargo, cuando los procesos de independencia culminaron y los nuevos estados comenzaron a organizarse, la percepción pública cambió. Lo que antes era una red de apoyo intelectual empezó a verse como una red de poder. Y aquí nacen muchas de las sospechas modernas. Si varios presidentes o ministros eran masones, ¿acaso no gobernaban desde la logia? Si compartían símbolos y juramentos, ¿no estarían coordinando decisiones ocultas? La realidad histórica muestra algo más complejo. Las logias no eran partidos políticos. En su interior coexistían distintas posturas ideológicas. Había liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, reformistas y moderados. La masonería proporcionaba un espacio de sociabilidad y debate, pero no un programa político único, y aún así el misterio persistía. Porque cuando un grupo utiliza símbolos, ritos y cierto grado de reserva, la imaginación colectiva se activa. A finales del siglo XVIII surge otro nombre que alimenta esa imaginación: los Illuminati de Baviera. Fundados en 1776 por Adam Weishaupt, fueron una sociedad distinta, con objetivos más explícitamente políticos. Existieron pocos años antes de ser prohibidos. Sin embargo, con el tiempo, en la narrativa popular, Illuminati y masones comenzaron a fusionarse en una sola entidad todopoderosa, como si toda sociedad discreta fuera la misma sombra. Y así, durante el siglo XIX y XX, panfletos, teorías y novelas consolidaron la imagen de una red invisible que controlaba bancos, revoluciones y gobiernos. Pero cuando los historiadores revisan documentos, actas de logias y correspondencia privada, encuentran algo mucho más terrenal: discusiones administrativas, debates filosóficos, conflictos internos. Humanidad. Respira lentamente. Imagina una logia en México a mediados del siglo XIX. Un salón sobrio, hombres vestidos con trajes formales, una mesa con documentos, conversaciones sobre educación pública, sobre laicidad, sobre cómo organizar un país recién nacido. No hay mapas del mundo con líneas rojas marcadas. Hay incertidumbre, hay ideales, hay desacuerdos. En muchos países latinoamericanos, la masonería apoyó proyectos de educación secular y reformas civiles. Eso generó tensiones con sectores eclesiásticos y conservadores, y esas tensiones alimentaron aún más la narrativa de conspiración. Cuando dos visiones del mundo chocan, cada una interpreta a la otra como amenaza, y así el mito crece. Pero aquí hay algo más profundo que vale la pena observar. La masonería sobrevivió siglos no porque fuera todopoderosa, sino porque ofrecía algo que muchas personas buscaban: pertenencia y significado. Un espacio donde reflexionar sobre ética, donde cultivar disciplina interior, donde sentirse parte de una tradición simbólica. No es necesario idealizarla, no es necesario demonizarla. Es suficiente comprenderla como un fenómeno histórico que acompañó grandes transformaciones. Mientras tus pensamientos se vuelven más suaves, tal vez puedas notar que el verdadero poder de esta historia no está en los secretos externos, está en la metáfora. El mundo como un edificio en construcción, la sociedad como una obra colectiva, el individuo como una piedra que aún puede pulirse. En la próxima parte nos adentraremos en las acusaciones más oscuras, las teorías de control financiero, la supuesta influencia en guerras mundiales, la narrativa de un nuevo orden. Veremos cómo nacen estas ideas y por qué encuentran terreno fértil en momentos de crisis. Pero esta noche no estamos aquí para temer, estamos aquí para entender. Y entender, incluso un poco, siempre ilumina más que sospechar. Descansa. La obra continúa, piedra sobre piedra. La noche se vuelve más profunda.
Tal vez ya no distingues cada palabra con nitidez, y eso está bien. Algunas ideas no necesitan ser entendidas por completo para dejar una huella. Ahora entramos en la zona más densa del relato, el territorio donde la historia se mezcla con el miedo. Porque cada vez que el mundo atraviesa crisis, guerras, pandemias, colapsos económicos, surge una necesidad casi instintiva: encontrar un responsable claro, una mano visible detrás del caos. Y cuando no existe una respuesta sencilla, la mente humana crea una. Durante el siglo XIX, Europa vivió revoluciones, caídas de monarquías y transformaciones industriales vertiginosas. En ese contexto, la masonería ya era conocida, estaba organizada y tenía miembros influyentes. Eso bastó para convertirla en sospechosa ideal. En Francia, después de la Revolución, algunos sectores conservadores acusaron a las logias de haber sembrado las ideas que destruyeron el antiguo régimen. En otras regiones, la Iglesia Católica adoptó una postura crítica frente a la masonería, considerándola incompatible con su doctrina. En 1738, el Papa Clemente XII publicó la bula In Eminenti, condenando la pertenencia a logias. A partir de entonces, la tensión entre Iglesia y masonería marcó siglos de desconfianza mutua en varios países. Y cuando una institución poderosa condena a otra, el aura de misterio se intensifica. En el siglo XX, con el surgimiento de los totalitarismos, las teorías se volvieron aún más oscuras. Regímenes autoritarios como el de Adolf Hitler persiguieron activamente a masones, acusándolos de conspirar contra la nación. En la propaganda nazi, masones, judíos y otras minorías eran fusionados en una narrativa única de enemigo interno. Pero observa con calma lo que eso revela. Si la masonería realmente controlara el mundo, ¿habría sido perseguida, prohibida y reprimida en tantos países? En España, durante la dictadura de Francisco Franco, pertenecer a una logia podía significar cárcel o exilio. En América Latina, distintos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, desconfiaron de ella en distintos momentos históricos. La imagen de omnipotencia no encaja del todo con la historia de persecución. Sin embargo, las teorías no desaparecieron. En tiempos de crisis financiera, se habló de bancos masónicos. En tiempos de guerra, de planes ocultos. En tiempos de globalización, de un supuesto nuevo orden mundial. Aquí es donde la psicología colectiva juega un papel importante. Las sociedades complejas generan fenómenos complejos. Las crisis económicas tienen múltiples causas, mercados, decisiones políticas, dinámicas internacionales. Pero aceptar esa complejidad es agotador. Es más sencillo imaginar una sala cerrada donde unos pocos toman todas las decisiones. Una narrativa clara. Un villano definido. Un guión comprensible. La masonería, con sus símbolos discretos y su tradición reservada, se convirtió en un lienzo perfecto donde proyectar esos temores. Pero cuando los historiadores analizan documentos reales, actas, correspondencia, archivos internos, lo que encuentran no es un manual de dominación global. Encuentran discusiones sobre cuotas de membresía, sobre organización de eventos benéficos, sobre debates filosóficos internos. Encuentran humanidad organizada. Eso no significa que todos los masones hayan sido virtuosos. Como en cualquier grupo humano, hubo ambiciones, errores y contradicciones. Pero la idea de una mente única coordinando siglos de historia carece de evidencia sólida. Y sin embargo, el mito persiste. ¿Por qué? Porque los símbolos son poderosos. Un triángulo con un ojo, una escuadra cruzada con un compás, un apretón de manos ritual. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, y cuando ve símbolos repetidos en distintos lugares, arquitectura, billetes, monumentos, tiende a unir puntos aunque no exista una línea directa entre ellos. Es una habilidad evolutiva. Nos ayudó a sobrevivir, pero también puede llevarnos a conclusiones exageradas. Respira suavemente. Imagina por un momento que observas una ciudad desde arriba.
Ves edificios antiguos, plazas, monumentos. Algunos tienen símbolos, otros no. Algunos fueron diseñados por arquitectos masones, otros no. La ciudad no es un tablero secreto, es el resultado acumulado de miles de decisiones humanas. Y aquí surge una reflexión más tranquila. Quizás el verdadero secreto de la masonería no está en dominar el mundo, sino en cultivar disciplina interior en un mundo caótico, en reunirse periódicamente para recordar valores éticos, en usar el lenguaje simbólico como herramienta de introspección. En tiempos modernos, muchas logias funcionan como asociaciones filantrópicas y fraternales. Organizan actividades culturales, apoyan proyectos educativos, mantienen tradiciones, rituales que hoy resultan más simbólicas que estratégicas, pero el eco de los mitos sigue resonando, porque el misterio vende. El silencio inquieta y la imaginación nunca duerme del todo. Tal vez la lección más profunda aquí no sea sobre masones, tal vez sea sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de sentido, sobre nuestra tendencia a buscar orden en el desorden, sobre cómo construimos narrativas para explicar lo que nos supera. En la próxima y última parte nos alejaremos un poco del ruido exterior, volveremos al núcleo filosófico. Reflexionaremos sobre lo que significa realmente construir el templo interior, una metáfora que atraviesa toda la tradición masónica. Cerraremos el círculo con calma, sin conspiraciones, sin sobresaltos, solo con la idea de que la historia, como la piedra, puede pulirse con paciencia. Descansa, la obra está casi completa. La noche ya es más silenciosa. Quizá algunas frases se mezclan con tus propios sueños, y eso es perfecto. Hemos recorrido mitos, símbolos, persecuciones y sospechas. Ahora es momento de regresar al centro, no al centro del poder, sino al centro del ser humano. Porque si quitamos el ruido de las conspiraciones, si apartamos las teorías grandiosas, lo que queda en el corazón de la masonería es una metáfora sencilla y antigua: la construcción, no la de imperios, no la de gobiernos, la construcción interior. Desde sus orígenes como gremios de canteros medievales, la imagen del arquitecto fue central. Y cuando la masonería dejó de ser operativa, es decir, cuando dejó de construir catedrales físicas, mantuvo el lenguaje, pero cambió el objeto. El templo ya no era de piedra, era simbólico. En la tradición masónica se habla del gran arquitecto del universo. No es una figura con rostro definido ni una religión específica. Es una forma amplia de referirse a un principio creador, a la idea de orden y armonía en el cosmos. Cada miembro entonces se ve a sí mismo como un obrero trabajando en dos planos, el social y el interior. La piedra bruta representa el carácter sin trabajar, impulsos, ignorancia, orgullo, miedo. La piedra pulida representa el esfuerzo constante por mejorar, disciplina, estudio, ética, autocontrol. No se trata de perfección absoluta, se trata de proceso. En un mundo acelerado como el nuestro, esa idea tiene algo profundamente contracultural. Nos recuerda que el desarrollo humano no ocurre en un instante, que no hay atajos mágicos. La masonería estructuró este proceso en grados simbólicos: aprendiz, compañero y maestro. Cada etapa no es un rango de poder, sino un nivel de comprensión. El aprendiz observa y aprende a escuchar. El compañero profundiza y trabaja activamente. El maestro asume responsabilidad y guía. Si lo piensas con calma, esta estructura no es exclusiva de la masonería. Es un patrón universal. También aparece en artes marciales, en escuelas filosóficas antiguas, en tradiciones espirituales. El símbolo, entonces, no es una clave secreta, es una herramienta pedagógica.
Imagina por un momento una logia moderna en cualquier ciudad de América Latina. No un salón oscuro lleno de conspiraciones, sino un espacio discreto donde un grupo de personas reflexiona sobre ética, responsabilidad social y crecimiento personal. Algunos eran empresarios, otros maestros, tal vez abogados, médicos, estudiantes. No son figuras omnipotentes, son individuos buscando coherencia entre lo que piensan y lo que hacen. Y aquí aparece una pregunta más íntima. ¿Por qué la masonería ha perdurado más de 3 siglos en su forma moderna? No por controlar gobiernos, no por acumular riqueza global, sino porque ofrece identidad y estructura en un mundo incierto. Los rituales, vistos desde fuera, pueden parecer antiguos o teatrales, pero cumplen una función psicológica poderosa. Marcan compromiso. Cuando alguien participa en una ceremonia simbólica, su mente registra un cambio, un antes y un después. Los seres humanos necesitamos esos umbrales. La modernidad, con su velocidad y su individualismo, a veces nos deja sin ritos de paso claros, sin momentos solemnes que nos recuerden que crecer implica responsabilidad. En ese sentido, la masonería conserva una herencia arcaica, la idea de que el conocimiento transforma solo cuando se vive, no cuando se memoriza. Respira lentamente. Tal vez ahora puedas ver que el verdadero misterio nunca estuvo en dominar el mundo, estuvo en dominar el propio carácter, y eso es infinitamente más difícil. Porque construir una catedral requiere planos, herramientas y tiempo, pero construir integridad requiere vigilancia constante. A lo largo de la historia, la masonería tuvo luces y sombras. Hubo miembros brillantes y otros contradictorios. Hubo momentos de influencia cultural y otros de persecución. Pero si observamos el hilo conductor, encontramos una intención persistente: formar individuos que se consideren responsables de su mejora continua. No es un proyecto perfecto, no es una utopía secreta, es un esfuerzo humano, limitado y simbólico. Quizás esa sea la lección más serena de todo este recorrido, que detrás de cada símbolo hay una intención ética, que detrás de cada ritual hay una metáfora, que detrás de cada mito hay una necesidad humana de sentido. Y mientras la noche te envuelve por completo, imagina una última escena, una obra en construcción al amanecer. No hay ruido todavía, solo herramientas apoyadas contra la piedra. El trabajo continuará cuando salga el sol. Así es también el desarrollo interior. Nunca termina, siempre espera el próximo día. Si mañana despiertas recordando apenas una idea, que sea esta: la historia no es solo lo que otros construyeron, es lo que tú decides construir en ti. Descansa, el templo interior puede esperar hasta el amanecer.